Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Es un gozo, una gran alegría poder nuevamente llegar a tu vida para poder bendecirte a través de esta sección, de esta serie titulada y llamada La Oración. En este capítulo 2 vamos a ser impartidos, edificados a través de la palabra para que podamos día a día permanecer y ser hombres y mujeres donde seamos fuertes en la oración, porque Cristo está a la puerta y tenemos que estar velando, tenemos que estar despierto. Si aún no has visto el capítulo 1, te lo voy a dejar aquí en la descripción de este video, el enlace, el link, para que tú puedas, si solamente con un clic, puedas ver el primer capítulo que fue de gran bendición para nuestras vidas, así como para mi vida y para cientos de vidas que lo pudieron visualizar. Quiero compartirte en este momento sobre la profundidad, ¿sí?, que Jesucristo tenía en la oración y la importancia del orar. Este capítulo 2 está titulado sobre la importancia del orar. Jesucristo, presta atención aquí, Jesucristo le dedicaba mucho tiempo a la oración, mucho tiempo a la oración. Y hay algo muy particular y algo muy importante que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2, que dice lo siguiente, dice que los discípulos se acercan a Jesucristo y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Mira qué tremendo y qué profundidad, que los discípulos no le piden al maestro: enséñanos a hacer milagros, enséñanos a profetizar, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a operar en sanidades, enséñanos a caminar sobre las aguas, enséñanos a que los mares y los vientos se sujeten a nuestra palabra. No les piden eso. Lo que les piden es que les enseñen a orar. Entonces vemos una gran importancia en este acontecimiento, que los discípulos, ¿sí?, no habían entendido algo de que la oración en Jesucristo era la máxima prioridad. ¿Por qué? Porque lo habían visto constantemente, y ahora vamos a ver algunas citas bíblicas donde Jesucristo se introducía por voluntad propia, ¿sí?, por deseo personal, se introducía al desierto, se introducía al monte, se apartaba por largos periodos de hora y estaba en oración. Eso les hablaba a los discípulos, ¿sí?, y entendieron algo, que para ser eficaces, si en esta tierra y ser servidores de Jesucristo eficazmente, como lo dice la palabra, y ser hombres y mujeres que caminen conforme a la palabra, necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Sin la oración no hay manifestación, sin la oración no hay comunión, sin la oración no hay sensibilidad al Espíritu, y eso lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Pero lo que quiero compartirte ahora es la importancia sobre la oración. Entonces los discípulos se acercan a Jesucristo y le piden que les enseñen a orar. Ahora, ¿qué les llamó la atención a los discípulos? Porque no le dijeron: enséñanos a hacer milagros, enséñanos a liberar, enséñanos a echar fuera demonios. No, le dicen: enséñanos a orar. Y mira, en Lucas capítulo 5, versículo 15 al 17, dice que la fama de Jesucristo se extendía y que muchos se acercaban a oír la palabra y a ser sanados. Escucha bien esto. Y dice que él se apartaba al desierto a orar. ¿Cómo es posible que multitudes y la fama de Jesucristo por los milagros, por el poder que él cargaba del Espíritu Santo y las maravillas que Dios hacía con él en tierra, ¿sí?, cómo es posible de que Jesucristo no se dejaba influenciar por las personas, sino que se apartaba al desierto a orar? En Marcos 1:35 dice que muy temprano se levantó, muy temprano, aún siendo oscuro, y fue al desierto y allí estuvo orando. Y mira qué tremendo, que ese día desde la mañana dice que él estuvo en la sinagoga y echó fuera demonios. Después fue a la casa de la suegra de Pedro y la levantó. Después dice que en la tarde, cuando dice que
el sol, si se cayó el sol y vino la noche, sí, que el sol se oculta y viene la noche, dice que muchos endemoniados y muchos enfermos se acercaron a él. Y aquí te suelto una revelación. ¿Por qué? En la tarde, porque era sábado y no podían los enfermos ir, no podían llevar a los que estaban cojeando, no podían llevar a los que estaban en camilla, porque la ley no se los permitía. Y el horario, ¿sí? Hebreo de Israel va de 6 de la tarde, de 6 de la mañana, perdón, a 6 de la tarde, o de 6 a 6. Entonces, cuando cae de ese día sábado la tarde, que ya se cumple el siguiente día, todos desesperadamente salen como avalancha a ir a donde se encontraba Jesucristo para que Él les sane, para que Él les libere. Ahora, me asombra tanto de que Jesucristo tuvo un día poderoso, un día de cientos de milagros, donde dice que echó fuera todos los demonios, donde dice que los sanó a todos, grandes prodigios y señales Dios hizo con su vida. Y Él, al otro día, ¿sí? Él no siguió orando por los enfermos y endemoniados. La primer prioridad no fue descansar para él. La primera prioridad no fue totalmente dormir y descansar y fortalecer en su cuerpo físico. La prioridad, lo dice Marcos 1:35. ¿Cuál fue la prioridad? Fue levantarse muy temprano y ir al desierto. Mira qué tremendo esto, mi hermano, mi hermana, que nosotros muchas veces nos quejamos y corremos del desierto. Más Jesucristo se introducía por sí solo al desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso que Él se introducía al desierto. Y mismo mira esto, que habían más enfermos por ser sanados y más endemoniados por ser liberados. Mismo el versículo siguiente dice que los discípulos le fueron a buscar y le dijeron: Maestro, te estamos buscando. Es que hay muchos que están preguntando por ti. Jesucristo no corría las multitudes, Jesucristo corría la oración. Y a causa de eso era eficaz constantemente en lo que Él hacía. En el libro de Marcos capítulo 6, versículos 45 y 46, como tú sabes el relato donde Jesucristo camina sobre las aguas, dice: Él despidiendo a la gente, Él despidió a sus discípulos y se quedó despidiendo a la gente que estaba allí alrededor, y dice que se va al monte a orar y después desciende en la noche caminando sobre las aguas. Ahora escucha bien. Él se va a orar. Él se introduce al monte por sí solo. ¿Te das cuenta? Y podemos seguir viendo constantemente en las citas bíblicas cómo Jesucristo se introducía, se apartaba a orar. Entonces, en la vida de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno, hombre fuerte, de Él es el reino, de Él es el poder, de Él es la gloria, el verbo hecho carne. Él, sí, le daba la prioridad a la oración para tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que tú y yo no entiendamos que Jesucristo, siendo Dios, descendió en espíritu, en carne, y caminó como hombre, se despojó de su gloria? Él sabía que lo único que le hacía conectar con esa gloria era la oración. Y ahora vamos a aprender eso profundamente. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28, dice lo siguiente: no te apartes de este video y mira lo que dice, porque quiero enseñarte unos puntos muy importantes aquí. Escucha bien. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Versículo 29, escucha esto: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Mira qué tremendo, que dice que en la noche se fueron a orar. Él llevó a Pedro, a Jacob, Él llevó a Juan y Él se queda orando. Escucha bien esto, por favor. Él se queda orando y dice la palabra, versículo 29, mientras Él oraba, su apariencia era cambiada, su apariencia era transformada, sus vestiduras se hicieron resplandecientes. Entonces vemos que la oración al mismo Jesucristo le traía transformación, al mismo Jesucristo le traía cambio. Entonces, primer punto, tienes que anotarlo aquí: la oración te cambia, la oración te transforma. La oración hace que ese hombre, ese viejo hombre, siempre esté pequeñito, siempre esté crucificado, y el nuevo hombre, según Cristo Jesús, hace que crezca. Yo anoté unos puntos aquí y escucha esto: en la oración
Escucha bien, en la oración de madrugada trae visitaciones de gloria. Porque ellos estaban orando a esa hora de madrugada. Sí, entonces la oración nos lleva a nuestro estado original. Presta atención a esto. Por eso tú muchas veces tú dices, ¿por qué sigo luchando con esta persona carnal? ¿Por qué sigo luchando contra este hombre pecaminoso? ¿Por qué sigo luchando y cayendo en tentación? ¿Por qué? Porque no estás orando como debes. Porque cuando tú te ingresas, te introduces a ese nivel de oración, tú eres cambiado, tú eres transformado. ¿Y sabes a dónde eres transformado? Al hombre original que Dios creó de tu persona, a la imagen del mismo Jesucristo. Por eso, como título tiene el libro, este relato de Lucas capítulo 9, versículo 28, la transfiguración. Él totalmente fue cambiado, él fue transformado por el poder de la oración. Entonces, presta atención aquí, por favor. Jesucristo, ¿sí?, fue cambiado y transformado ¿en qué? En la persona espiritual que era del cielo. Él totalmente se conecta con la persona. Por eso dice que empezó a resplandecer. Él empezó totalmente a no tener ya dominio en su carne. Por ejemplo, la carne ya no le dominaba. Dominaba completamente el espíritu. Esa atmósfera de gloria le envolvió tan grandemente que él, la persona que él era original en el espíritu, en el cielo, se empezó a manifestar en la tierra. Entonces, la oración nos lleva a nuestro estado original. Y aquí te hago una pregunta. ¿Cuándo nos acercamos al rostro de Dios? ¿O cuándo nos conectamos al rostro de Dios? Cuando oramos. Cuando oramos tú te conectas con Dios. Cuando oramos tú te conectas con el rostro de Dios. Cuando oramos tú te conectas en las profundidades de la presencia de Dios. Cuando oramos tenemos acceso a la gloria de Dios. Jesucristo, mientras no había orado, no había una transfiguración. Y más adelante cuando vemos, dice que una nube de gloria descendió. Hubo una visitación ¿de quién? De Elías y Moisés. Por eso cuando tú oras tienes visitaciones. Cuando tú intercedes tienes manifestaciones de Dios. Entonces cuando oramos tenemos acceso a la gloria. Y si tú te conectas con la gloria, ahí te conectas con todo lo que tú estás necesitando. ¿Qué es lo que tú estás necesitando? En la presencia del mismo Señor Jesucristo está todo lo que tú necesitas. Pero tú tienes que ir, tienes que introducirte a la oración. Cuando oramos tenemos visitaciones y encuentros con Dios. Muchas veces, y esto me ha pasado a mí y edificar a muchas personas, pastor, ministro, es que yo deseo, yo quiero ser encontrado con el Espíritu Santo, que Él me hable, que Él me use, pero no vas a orar, no vas a que tu persona sea cambiada. Tú estás entendiendo que dice, mientras él oraba, él era transformado. Hay dimensiones en Dios que como tú estás carnalmente no vas a poder entrar, aunque tú lo desees, aunque tú lo quieras. ¿Por qué? Porque tienes que entrar en la sensibilidad del Espíritu para poder tú conectarte a esa profundidad de Dios. Entonces, la visitación, mira, su vestidura y su rostro no empezó a resplandecer hasta que él no fue cambiado. Entonces la oración te cambia y haces tú crecer espiritualmente. Y después viene la visitación de la gloria. Después viene el encuentro. Después viene la visitación. Tú no puedes tener visitación. Tú no puedes ser visitado por la gloria si tú no eres cambiado por la oración. Entonces la oración te cambia y te prepara para tener tu visitación. Cuando oramos somos cambiados y transformados a la medida del varón perfecto. Cuando tú oras, tú eres cambiado, eres transformado. Mira, yo gracias a Dios llevo una marca que es por gracia del Espíritu de Dios en Jesucristo, que es la de los milagros, la de la liberación, muchas veces la de palabra de ciencia. Claro que soy un instrumento, que yo no puedo sanar a nadie, no puedo liberar a nadie, no puedo profetizar a nadie por sí solo. Es Dios a través de mí que usa mi vida como canal. Pero una de las cosas que he aprendido, ¿sí?, que la oración, la intimidad te conecta con Dios. La intimidad te prepara para ser usado por Dios. La oración te hace conocer al Espíritu Santo. Por eso he experimentado en lo personal cientos de experiencias con el Espíritu Santo palpable
tangible y te digo más, hasta visible, sí, visiblemente. Y he podido ser usado en cientos y cientos de milagros increíbles. Dios a través de mí como un vaso, como un instrumento, sí. Y he visto el poder del Espíritu Santo como lo relata las Santas Escrituras. A mi temprana edad como joven y como ministro, tanto en una iglesia, tanto en la plataforma o tanto también en mi diario vivir, en una peluquería, en una barbería, en un taxi, en el supermercado, en el mall, en mi diario vivir. He visto la presencia de Dios manifestarse. Ahora, todo eso es el fruto, la consecuencia de la oración. Y con esto termino. Conéctate con la oración. Mientras él oraba, él era transformado. Ve a la oración para ser transformado. Ve a la oración para ser liberado. Ve a la oración para ser sanado. Ve a la oración para ser cambiado. Y que la persona espiritual crezca. El nuevo hombre según Cristo Jesús crezca. Y ese viejo hombre lleno de concupiscencia, lleno de deseos, lleno totalmente de iniquidad, lleno de pecado, se haga pequeño, se haga pequeño. Mismo te dejo esto. Te dejo esto es una perla, porque esto lo voy a administrar en el próximo capítulo o en próximos capítulos más adelante. Para tú vencer la carne y la tentación tienes que orar. Jesucristo antes en el monte Getsemaní, si le pide a sus discípulos que le acompañen en la oración, y dice que cuando él fue a orar una hora y regresó, los encontró durmiendo. Y él les dijo esta palabra: ¿acaso no pueden orar, no pueden velar conmigo, no pueden orar una hora? Dice: oren para que no entren en tentación. Quiere decir de que si tú oras, no vas a ser propenso a la tentación, no vas a ser propenso al pecado. ¿Por qué? Porque la oración te transforma, la oración te cambia, la oración hace que tu carne muera, que tu carne sea crucificada y que tu espíritu crezca para caminar en la voluntad del Padre. Si este capítulo 2, este capítulo número 2 te ha bendecido, te ha edificado, te animo a que lo compartas, que etiquetes a un amigo, que se lo envíes a un hermano, para que en este tiempo seamos fuertes en la oración. El Señor me habló hace años que iba a escribir un libro. Y hace semanas el Espíritu de Dios en la oración me habló y me dijo: vuelve nuevamente a ministrar sobre la oración y empieza a escribir. Y yo tengo mucho escrito de muchos años. El mismo este punto que te estoy hablando lo tengo escrito hace casi 2 años. Y hoy te lo estoy compartiendo porque a mí me ha sido de gran bendición. Y estoy ministrando en esta serie que estamos en este capítulo 2 sobre la oración. Porque Jesucristo viene pronto. Y la iglesia necesita estar despierta. La iglesia necesita estar avivada. La iglesia necesita estar velando. Necesita estar intercediendo. Necesita estar en oración. Que la paz de Dios sea contigo y los tuyos. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que esta serie te esté siendo de bendición. Espero que este capítulo esté siendo de gran bendición. Te saluda y te bendice el pastor Pablo Aquino Jr. Que la paz del Eterno esté sobre ti. Que Dios te bendiga. Bendiciones.